Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús está reunido con los apóstoles en la última cena. Ese momento en el que, pues los judíos celebraban la Pascua. Muchos de ellos iban a Jerusalén para celebrar ahí la Pascua. De hecho, pues aumentaba muchísimo la población en Jerusalén en esos días. Y Jesús también celebra la Pascua con sus discípulos, como hacía tradicionalmente cada año, pero en esta ocasión es especial. Se reúne con ellos y después de lavarles los pies, les habla de ese mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. Esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Cosa muy especial, ¿verdad? Porque el Señor hasta ese momento no les había señalado ningún mandamiento. Hasta ese momento, por supuesto que había predicado, había hablado muchas cosas, superando la ley de Moisés, es decir, hablándoles de cómo tenían que preocuparse de los demás, cómo tenían que darse a los demás, cómo, pues por encima de la ley de Moisés, la ley de Moisés, la casuística que ya han montado los judíos a lo largo de los siglos, sobre los 10 mandamientos y sobre otras leyes que, más que sobre las leyes que Moisés le iba dando. Muchas de ellas eran leyes o normas litúrgicas, otras eran sanitarias, otras eran, rituales, pero los judíos, o los israelitas, si quieres, habían ido añadiendo una casuística grande. Y por eso el Señor a veces aparta esa casuística, aparta esas normativas y las supera por el amor. ¿Cómo no va a curar a esta persona en sábado? Dios es Señor del sábado. Y les está hablando de la caridad. Vosotros tenéis una ley que dice, si tu ofrenda, es decir, si lo que tienes de dinero lo ofreces al templo, ya no tienes que dárselo a tus padres. Es ofrenda del templo. Después, en el fondo, no lo llevaban al templo, hacían con él lo que querían, para interés personal. No que sea tan drástico, pero el Señor se los dice, fariseos, que sois sepulcros blanqueados. Eso es muy fuerte, ¿eh? Yo sepulcros blanqueados he visto muchos, pero porque, incluso en México tengo por ahí una foto en la que iba yo por medio del campo, pasé por al lado de una población pequeña, iba en bicicleta, de hecho, y vi un pequeño cementerio al lado de la población, y uno de ellos era típico
mausoleo, si queréis llamarle así, o que no era en el suelo ni eran nichos, sino que era una casita. Y en la casita tenía en la pared pintada el dibujo de la cerveza Tecate. Y que se ve que era amante de la cerveza el que estaba allí enterrado, o la familia que estaba allí enterrada, o la subvencionaba Tecate, yo qué sé. Pero el Señor le llama a los fariseos sepulcros blanqueados. Porque por dentro están corruptos, por dentro están muertos. En cambio, por fuera, pues todo muy bonito. Y el Señor llega al corazón. San Agustín, comentando este mandamiento nuevo, dice: os doy el mandamiento nuevo, que os améis mutuamente, no con un amor que degrada, ni con el amor con que se aman los seres humanos por ser humanos, sino con el amor con que se aman porque están deificados y son hijos del Altísimo. De manera que son hermanos de su Hijo único y se aman entre sí con el mismo amor con que Cristo los ha amado. Señor, tú cuando señalas este mandamiento, acabas de iniciar una revolución. Una revolución que el mundo no entiende. Una revolución que lo único que consigue con ello es darle la vuelta al mundo. Es decir, el planteamiento no es, y además San Agustín, no pensemos que San Agustín estaba viviendo en el paraíso terrenal, ¿eh? San Agustín estaba en medio de una ocupación de los bárbaros que estaban asolando Europa y que llegaron también al norte de África y acabaron con todo en el norte de África. Después llegaron los musulmanes que acabaron con ellos, pero bueno, San Agustín está en medio de dificultades y dice claramente: no con el amor con que se quieren los humanos, es decir, no con una especie de filosofía cómoda, ¿no? O de antropología, o humanismo, es que puede haber todos los calificativos que quiera, ¿no? Sino no con un humanismo o con una ONG, que sea tan explícito, sino con el amor como se aman porque están hechos, deificados, y son hijos del Altísimo, hermanos de su Hijo único. Claro, esto es lo que empiezan a vivir los primeros cristianos y esto es lo que remueve al mundo. Que se encuentran con una gente pobre, clase media si quieres, o ricos, que se queden y que se aman entre ellos. Pero no es un amor platónico, no un amor platónico, es un amor real. Y esto es lo que remueve al mundo. Y esto es lo que cambiará el mundo. Y esto es lo que tú y yo estamos llamados a seguir viviendo y extendiendo. Cuando el Papa Juan Pablo II convocó un jubileo para el año 2000, claro. Pues en el comité para el jubileo del año 2000 fue tocando una serie de virtudes y sacramentos. Y hablando de la Eucaristía, decía este librito: al mandar a sus discípulos a amarse unos a otros como Él les ha amado, no les ofrecía solo un modelo, sino también un manantial siempre disponible, inagotable, del amor que se da hasta el fin. ¿Y cuál es ese manantial? Las palabras como yo os he amado reclaman el amor que alcanza la cima más alta en el sacrificio de la cruz. Este mismo amor debe alcanzar su cumbre en toda vida cristiana en el ofrecimiento de todo lo que se presenta como doloroso. El amor lleva consigo dolor. El amor lleva consigo sufrimiento. Bueno, eso está la puerta cerrada, ¿no? Porque si no estamos aquí siguiendo
el desenlace. Pues el amor lleva consigo sufrimiento siempre, por culpa del pecado original, ya lo sé. Pero Cristo ha tomado ese sufrimiento y lo ha crucificado y lo ha resucitado. Por tanto, el amor lleva consigo sufrimiento, pero a la vez lleva consigo la resurrección. Una anécdota de este sacerdote de Coruña dice: se cuenta que en cierta ocasión el demonio se encaró con Dios acusándole de injusto. No hay derecho, le dijo. Bueno, en la Biblia también aparece una especie de discusión cuando estamos en el libro de Job. Pero bueno, esto ya no es el libro de Job, esto es una historieta. No hay derecho, le dijo. Yo te ofendí una vez y me has condenado para siempre. Los hombres te ofenden miles y miles de veces y siempre les perdonas. Y Dios le respondió: ¿y tú me pediste alguna vez perdón? Por eso, en la historia del amor de Dios por los hombres y en el amor de los hombres imitando a Dios, está presente el perdón. Por supuesto que caeremos, por supuesto que ofenderemos a los demás. Y entonces decimos, ya no puedo amar a los demás como Cristo nos ama. Sí puedes, pidiendo perdón, pidiendo perdón. Los ángeles tomaron una decisión para siempre, también por su naturaleza. Pero nosotros que somos más degradados, es decir, más limitados que los ángeles, pues podemos arrepentirnos hasta el momento antes de nuestra muerte. Pero hemos de vivir y luchar por pedir perdón. Qué difícil parece a veces la tarea de superar las barreras que impiden la convivencia. Y sin embargo, los cristianos estamos llamados a realizar ese gran milagro de la fraternidad. Conseguir, con la gracia de Dios, que los hombres se traten cristianamente, llevando los unos las cargas de los otros. Dice San Pablo, viviendo el mandamiento del amor, que es vínculo de la perfección y resumen de la ley. Señor, tú nos has enseñado a vivir ese mandamiento, ¿verdad? Amados los unos a los otros como yo os he amado. Y en el trato diario con los apóstoles lo vas enseñando, también en el trato con María y José. Incluso a veces cuando tienes que corregir la preocupación de José y María porque se ha quedado en el templo. ¿No sabéis que yo debo estar en las cosas de mi Padre? Eso también es una manifestación de ese mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque no se trata de amar, entre comillas, humanamente, ¿no? Como diría una abuelita con al niño o al nieto o a la nieta, pues pobrecito, déjalo que juegue un poco más tiempo, ¿no ves que está muy contento con el juguete que le he regalado? Y ahora la madre dice, pero también tiene que hacer los deberes, ¿no? Entonces, menos sentimentalismo bonito de la abuela, que además incluso está contenta con el regalo que le ha hecho al nieto o a la nieta para que juegue, y la madre que se pone seria y dice, oye, que tiene que también hacer los deberes, y también tiene que dormir, y también tiene que decirle a la abuelita, oye, no le regales un móvil al niño de 8 años, ¿no? Bueno, un smartphone. Pues no estoy exagerando en las cosas que estoy diciendo, ¿eh? Pues, claro, la realidad es que el Señor nos enseña a amar, pero con amor de verdad, buscando el bien, no buscando el capricho. Y a veces en ese trato mutuo aparecen las dificultades.
Hay un padre de la Iglesia que no está considerado santo, pero bueno, no está elevado, pues supongo que está en el cielo, vamos, pero no es santo, que yo sepa. Casiano se llama. Y dice así: las ocasiones de contrariedad jamás nos faltarán mientras estemos en contacto con los hombres. Las hace inevitables el constante roce con ellos. Que no sean parte estas ocasiones para evitar su compañía. Si les dejamos, tal proceder es ilusorio, pues al abandonarles no nos sustraemos a las causas de la tristeza, porque no las evadimos, sino antes bien las cambiamos. Claro, no se trata de decir, me tapo la cara, me meto en mi habitación y no veo nada. No. Hay que estar con los demás y hay que, digamos, sufrir a veces los pisotones y otras veces, porque nosotros somos los que pisamos. Pero hay que pedir perdón, hay que dar las gracias. Y con los cercanos es propio que venga el roce, ¿eh? Yo muchas veces le digo a los chavales pequeños, evidentemente, a los mayores ya les digo otra cosa, ¿no? Pero cuando los chavales ya que se confiesan estas cosas, les digo, cuando se confiesan de que se han peleado con sus hermanos, yo para quitarle hierro le digo, hombre, evidentemente no te vas a pelear con los marcianos, ¿no? ¿Conoces algún marciano? Los chavales se quedan sorprendidos de mi pregunta absurda. Pero claro, es verdad, es decir, si están todo el día conviviendo con sus hermanos, pues es lógico que haya roces. Y además muchas veces los pequeños, para que el hermano mayorcito juegue con él, pues están chinchando, porque quieren jugar con él, porque se aburren. En cambio el hermano mayor, pues a lo mejor está muy entretenido con la Play, con lo que sea, y el otro llega a chinchar. O la hermana pequeña o la hermana mayor que manda al pequeño, y entonces pues ahí hay más que palabras, ¿no? Pues que, bueno, pues normal, no pasa nada, se piden perdón y ya está. Ya está, no pasa nada. Pero la realidad es cuando no se pide perdón, cuando no se dan un beso, cuando no se arrepienten. Pero sobre todo si ya le duele la cabeza a mamá, entonces hay que parar. Es el momento en que hay que parar la pelea. Cuando mamá ya ha dicho 3 veces que me duele la cabeza, ¿no? Pues, Señor, que también nosotros sepamos pedir perdón, parar y querer y estar con los demás. No podemos aislarlo de los demás. No podemos vivir en una burbuja. Estamos en un mundo en el que muchas personas que nos rodean no entienden este mandamiento nuevo. No lo entienden, no lo viven. ¿Qué van a vivirlo? Al contrario, van a su interés personal, van a su... Bueno, pues eso, a su interés personal. Van a sacar partido de todo para que ellos puedan vivir bien, para que ellos puedan disfrutar de su vida, para que ellos puedan conseguir más poder, más economía, lo que sea. Estamos rodeados de esta gente y no nos tiene que sorprender. No nos tiene que sorprender. Cuando se quita a Dios de en medio, pasa eso. Pasa eso. Por eso siempre me enfada, perdóname la expresión, cuando se habla de liberté, égalité et fraternité. Es una fraternité universal con la guillotina. Qué buen modo de unificar a todos, ¿eh? Todos sin cabeza. Ya está. Los que no piensan como tú, sin cabeza. Bueno, eso no es fraternidad. Ni libertad, ni igualdad. Eso es, pues, una pátina muy bonita, muy liberal, pero muy interés personal. Papá lo repetía hace poco, hablando de la pobreza y hablando de la gente que tiene mucho y se desinteresa de los que no tienen. En especial de los niños que mueren de hambre o mueren de condiciones infrahumanas. Señor, que sepamos nosotros vivir esa fraternidad, pero de verdad, más que fraternidad,
esa caridad, ese amor. Un padre de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía, otro padre apostólico, es decir, discípulo de los apóstoles, en una de sus cartas a los de Éfeso dice San Ignacio de Antioquía, siguiendo a San Pablo: orad sin interrupción por los demás hombres. Hay en ellos esperanza de conversión, una conversión que les conducirá a Dios. Volveos hacia ellos, para que por medio de vuestras obras se hagan discípulos vuestros. Ante su cólera, estad llenos de dulzura. Ante su jactancia, tened sentimiento de humildad. Ante sus blasfemias, estad en oración. Ante sus errores, permanecer firmes en la fe. Ante sus violencias, sed pacíficos sin imitarlos. Bueno, pues aquí tienes un panorama dirigido, ya digo, es un padre apostólico, por tanto, estamos hablando del siglo II. Estamos hablando del 100 y pico, del año 100 y pico. Pues es muy interesante, ¿verdad? Y no está dando un panorama muy ojo por ojo y diente por diente, no. Y además se fundamenta en la oración. Tú en la oración, cuando hablas con el Señor todos los días y les hablas del panorama que tienes ese día, les hablas al Señor de la gente con la que te cruzas, rezas por ellos, pides por ellos. Pero es que voy a pedir yo por este compañero de trabajo, por este jefe, o cómo voy a rezar yo por este hombre que está haciendo esto u esto otro. Pues sí. En México hay personas que ofrecen su oración y sus sacrificios y sus dolencias por la conversión de los narcotraficantes, de los narcos, de los cárteles. No por la droga, sino por la violencia que engendra todo eso. Por eso nos animan, quizá, perdón, este es un santo padre un poquito posterior, San Gregorio Magno. Quizá no tengan pan con que socorrer al necesitado, pero quien tiene lengua dispone de un bien mayor que puede distribuir, pues vale para el reanimar con el alimento de la palabra al alma que ha de vivir para siempre, que saciar con el pan terreno el cuerpo que ha de morir. Por lo tanto, hermanos, no neguéis al prójimo la limosna de vuestra palabra, pero no solamente para hablarles de Dios, sino para dirigirles la palabra. Yo a veces lo pienso, Pasa al lado de alguna persona que está trabajando, trabajo manual, digo, pues sin concretar, un trabajo manual, le saludas, pues es una persona que, bueno, evidentemente, si pasan, bueno, pero eso no pasa nada, si pasan incluso 200 niños al lado de una persona y les saludan, no pasa nada, tampoco le distraen tanto, es un trabajo manual, pero eso es saludar. Saludar e identificar lo que tenemos al lado, a una persona. Y por tanto, tiene la dignidad de la persona que ha sido creada por Dios. Imagen y semejanza de Dios. Si además está bautizada, no digamos, ¿no? Y empezamos por vivir ese apostolado personal en la familia. Por supuesto que el cristiano debe ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero hay que empezar por la familia. Es el primer apostolado. Es el primer lugar donde hay que vivir este mandamiento nuevo. Es el primer lugar donde tenemos que de verdad, pues preocuparnos por la familia, por las personas que nos rodean, conscientes de que el Señor nos ha puesto al lado de ellas, no ellas al lado de nosotros, sino al lado de todos, para eso,
para llevarles al cielo. Yo tengo una teoría que no sé si es real o no, pero es una teoría mía. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, como es mía, pues la expongo, porque soy el que estoy hablando. Yo pienso que Dios, que sabe muy bien las cosas que hace, pues siempre escoge a alguien dentro de una familia para que lleve al cielo a los demás. Por eso cuando no sé, el otro día una persona me decía, rece por mi hermano que está pasando un mal momento familiar y además pues también médico y tal. Enseguida pienso yo, pues sí, yo voy a rezar evidentemente, pero pienso, esta es la persona que Dios ha escogido para tirar para arriba de su familia, de su hermano, de esto, de lo otro. Siempre hay una persona, en mi opinión, posiblemente el Señor cuando llegue al cielo me diga, oye, estabas confundido en esto, pero bueno, no pasa nada. Pero siempre hay alguien, un punto de apoyo. Eso de un punto de apoyo y removerás el mundo, la antigua geometría, pues, y la física, claro. Pues un punto de apoyo, siempre. Pues yo te animo a que seas tú ese punto de apoyo. No se le eche la culpa a la mujer, no tienes ni mujer, no. Pues tú, ese punto de apoyo que rezas, que ofrece tu trabajo, que buscas siempre sonreír, siempre el estar alegre, animoso, que estás siempre pues pasando por encima de lo negativo, positivo, alentador, optimista. Eso. Hay un libro muy antiguo de los primeros cristianos, atribuido a un tal San Hermas, que es un santo legendario del siglo I. Entonces se cuenta en el libro del pastor de Hermas, que así se llama, la historia de un rico hacendado romano que se curó de sus dolencias. Como era pagano, no sabía a qué Dios debía agradecer su curación. Entonces este santo, este pastor de Hermas, le dijo, debes agradecerla a Dios. El rico patricio aseguró que él quería hacerlo, pero que ignoraba dónde estaba Dios y qué sacrificios le serían más gratos. Y el pastor de Hermas lo llevó a una choza donde vivía una familia muy pobre y le dijo, ¿buscabas un altar donde ofrecer sacrificios? He aquí el altar en el que puedes ofrecer el más grato sacrificio y dar gracias por tu curación. Pues los representantes más amados de ese Dios que no conoces son los pobres. Socórrelos y haciéndolo darás a Dios no solo las gracias, sino también la gloria que merece. Ya digo que no es un libro de un... pero es muy utilizado, En la antigüedad era muy utilizado ese libro del pastor de Hermas. Pues tiene oraciones y todo. Pues yo creo que es muy gráfico, ¿verdad? Yo le insisto mucho a los padres, evidentemente, de los papás de primera comunión, que el mejor regalo que le pueden, y a los niños también se lo digo, que el mejor regalo que reciben es a Jesús, la Eucaristía. Lo demás ya es accidental. Y que incluso si reciben regalos, pues que piensen en los niños que no tienen regalos. Por eso muchas veces contribuyen, Y es bonito como hay niños que eso lo sienten como propios y en vez de pedir regalos piden dinero. Y después van con ese dinero y compran algo necesario para un niño que está en el hospital y que no puede desplazarse por sus propios medios. Te estoy contando un hecho real. Otros niños que dan dinero para que después los que van a Costa de Marfil de bachillerato pues puedan dar de comer a niños allí.
Pues eso está muy bien, porque en el fondo, por una parte valoran la importancia de la comunión, de recibir a Jesús, y por otra parte la importancia de dar a los demás, de ayudar a los que no tienen. Porque entonces tendrán un tesoro en los cielos. Tendrán un tesoro en los cielos. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos ayude a crecer en humildad. Como decía San José María, la humildad es la virtud que lleva a descubrir que las muestras de respeto por la persona, por su honor, por su buena fe, por su intimidad, no son convencionalismos exteriores, sino las primeras manifestaciones de la caridad y de la justicia. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a ganar en humildad para respetar, para amar a los demás. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.